Comienzan en el Congreso los actos por el Día de la Constitución que les vamos a ofrecer aquí en el canal 24 Horas. Ahí está para contarles todos los detalles Diana Arias. Diana, buenos días. Hola Lluís, ¿qué tal? Saludos desde el Congreso de los Diputados. Concretamente estamos en la Sala Constitucional, muy cerca de los retratos de los ponentes. Ustedes no los pueden ver porque están justo detrás de las cámaras, pero este es el lugar donde en el Congreso se les rinde homenaje por su contribución a lo que hoy se va a celebrar aquí, que hace 44 años los españoles aprobamos la Carta Magna en referéndum. Hoy la celebración es doble, habrá dos actos en el Congreso de los Diputados. El primero está a punto de empezar, estamos todos pendientes de la lluvia, a ver si no desluce el acto que está previsto empiece en apenas pocos minutos. Por primera vez vamos a ver en la Plaza de las Cortes izarse la bandera nacional. Allí en la carrera de San Jerónimo, muy cerca de estas imágenes que están viendo, está Álvaro Jiménez. Álvaro, esta es una novedad importante, el izado de la bandera. Cuéntanos qué es lo que vamos a ver. Sí, novedad importante porque, como dices, Diana, el tradicional izado de la bandera de España normalmente se realiza en la Plaza de Colón, a tan solo unos metros de donde nos encontramos, y este año, en esta ocasión, se hará aquí en la Plaza de las Cortes, frente a la fachada principal del Congreso de los Diputados. Será un izado a cargo del Ejército del Aire y la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, recibirá los honores militares y pasará revista a las tropas. Posteriormente, en torno a las 12:30 del mediodía, Batet leerá en la escalinata de los Leones un discurso institucional por este día, por el Día de la Constitución. A la lectura de ese discurso acudirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también los líderes y portavoces de algunos partidos. De hecho, será la primera vez que veamos a Alberto Núñez Feijóo en estos actos en calidad de presidente del PP y líder de la oposición. También habrá representación de las más altas instituciones del Estado, también de las comunidades autónomas, diputados, senadores, los expresidentes del Gobierno y de ambas cámaras, y también estarán representados los agentes sociales, sindicatos y patronal y la organización civil, organizaciones civiles. Cuando finalice este acto, las autoridades y los invitados entrarán en el interior del Congreso de los Diputados, porque allí, concretamente en el Salón de los Pasos Perdidos, tendrá lugar una recepción oficial. En Madrid está compuesta por personal del cuartel general y la jefatura de apoyo logístico. Gracias, Álvaro. Estamos viendo que ya hay movimiento en la carrera de San Jerónimo. Se encuentran ya en la verja del Congreso representantes de los tres ejércitos. Son el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, el jefe del Estado Mayor del Aire, también el secretario general de Política de Defensa y la directora general de la Guardia Civil. Ellos han sido los primeros en llegar, a la espera del jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general López Calderón, que va a ser quien acompaña a los presidentes de las Cortes en esta primera parte militar del acto. El GEMAT será recibido a su llegada por el general de división José Antonio Berrocal Anaya, el jefe de la primera zona de la Guardia Civil. También para esta hora está prevista la llegada del presidente del Senado, que junto a la presidenta del Congreso serán los anfitriones del acto institucional del Día de la Constitución. Lo que estamos viendo ahora es a los representantes de las mesas del Congreso y del Senado, que están ya en la escalinata del Congreso, en la fachada de la Puerta de los Leones, recién remodelada, por cierto, esperando el inicio de este acto militar. Nos vamos a ir ahora hasta el patio del Congreso, que va a ser otro de los focos de atención esta mañana. Por allí van a pasar el presidente del Gobierno, también el presidente del Partido Popular y representantes de las formaciones políticas que acuden como invitados. Allí en el patio está Estrella Moreno. Este año, Estrella, el Día de la Constitución se celebra en medio de un ambiente pues bastante crispado. Sí, este 6 de diciembre llega precedido de una semana de altísima tensión, tanto en el hemiciclo como en los pasillos del Congreso. El detonante en un ambiente previamente caldeado fue la frase de la ministra de Igualdad acusando al PP de fomentar la cultura de la violación. Palabras que cayeron mal incluso entre los miembros de sus socios parlamentarios del Partido Socialista. Todo en torno a la ley de
Solo el sí es sí. La reforma del delito de sedición también ha levantado ampollas entre la bancada de la derecha y el Gobierno, y la posibilidad de que se modifique o no el delito de malversación está también en la polémica. A todo esto se suma la ruptura por parte del PP de la renovación, de la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que ya lleva 4 años caducado. Un contexto que el Gobierno ve con desesperación porque, en su opinión, oculta buenos datos de la economía, como la rebaja de la inflación o también del paro. Con este agrio panorama, la presidencia del Congreso está aplicando con mucha más dureza el reglamento de la Cámara para intentar evitar el griterío que últimamente estamos viendo. Gracias, Estrella. Precisamente estamos viendo ahora el plano juntos de los portavoces parlamentarios del Partido Socialista, el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, representantes también aquí de otras formaciones como Teruel, Existe. Están esperando la llegada de los presidentes del Congreso y del Senado. Hemos visto que llegaba el jefe del Estado Mayor de la Defensa, era recibido por el general de división, jefe de la primera zona de la Guardia Civil. Ambos se dirigen ahora hacia la puerta de la calle Cedaceros. Es una puerta que está en la parte de arriba de la carrera de San Jerónimo, arriba a la derecha. Por ahí está previsto que aparezcan en pocos segundos los presidentes del Congreso y del Senado, que son los anfitriones de este acto. Vemos de momento que la lluvia está respetando esta primera parte, el izado solemne de la bandera, que por primera vez, nos comentaba ahora Álvaro Jiménez, se celebra en la Plaza de las Cortes. Es la gran novedad que nos deja este aniversario. Es un acto que habitualmente se celebraba en la Plaza de Colón. Ahí estamos viendo la llegada de los presidentes de las Cortes. Meritxell Batet saluda al jefe del Estado Mayor de la Defensa junto a Ander Gil. Hacen acto de presencia la señora presidenta del Congreso de los Diputados, doña Meritxell Batet Lamaña, y el señor presidente del Senado, don Ander Gil García, que en estos momentos son recibidos por el almirante general, jefe de Estado Mayor de la Defensa, don Teodoro Esteban López Calderón. Posteriormente, y tras recibir los honores de ordenanza reglamentarios, pasarán revista a la unidad. Eso es exactamente lo que va a ocurrir ahora. Los tres van a recibir los honores de ordenanza desde un podio colocado en la carrera de San Jerónimo. Este año la presidenta del Congreso ha querido mantener la celebración del Día de la Constitución en la Plaza de las Cortes. Es la tercera vez que ocurre, si bien es cierto que los 2 años anteriores ha sido algo obligado por las medidas de prevención contra la pandemia. La presidenta del Congreso ha querido mantener la celebración fuera para hacerla extensiva, comentaba el otro día en las jornadas de puertas abiertas, a todos los ciudadanos. Ha sonado el himno nacional a cargo de la unidad de honores.
Al mando de la unidad está el capitán de la Guardia Civil, Arturo Fernández Moratalla, jefe de la primera compañía del Grupo de Reserva y Seguridad número 1. Y dar inicio al inicio del desarrollo de los actores. Pues hemos escuchado al capitán de la compañía pedir permiso a los presidentes de las Cortes para iniciar los actos. En primer lugar, el izado de la bandera. Meritxell Batet y Ander Gil, acompañados por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, han pasado revista a las tropas en la escalinata del Congreso. Cuando han finalizado los honores, la unidad compuesta por una escuadra de gastadores, la unidad de música y una compañía mixta formada por una sección del Ejército de Tierra, otra de la Armada, otra del Ejército del Aire y del Espacio y una sección también de la Guardia Civil. Los símbolos de España son la bandera, el escudo y el himno nacional. La enseña nacional tiene el poder de recoger en un emblema la historia, los valores y el reconocimiento de todo lo que engloba a un pueblo y a su territorio, sirviendo de símbolo de identidad de la nación. En el origen de la bandera de España actual se encuentran presentes 3 hitos. El primero de ellos fue el Real Decreto de 28 de mayo de 1765, por el que Carlos III aprobó su uso para buques de guerra. El segundo fue la generalización de su uso en tierra a principios del siglo XIX por el Ejército Leal, por las Cortes de Cádiz, por las milicias y por el pueblo español en armas durante la Guerra de la Independencia, desde 1808 hasta 1814. Y finalmente, su consolidación como bandera oficial del Estado mediante Real Decreto de 13 de octubre de 1841, de la reina Isabel II. La Constitución española de 1978 recoge en su artículo 4 que la bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. La Ley 3981, que regula el uso de la bandera de España, dispone lo siguiente. Artículo 1. La bandera de España simboliza la nación. Es signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución, de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Artículo 6. La bandera de España ocupará siempre un lugar destacado, visible y de honor. La institución militar es la encargada de la custodia, honores y defensa de la bandera como símbolo de la patria. A continuación, se va a proceder al izado solemne de la enseña nacional, con los honores reglamentarios y para que ondeen esta fiesta de la Constitución para orgullo de sus ciudadanos.
Pues estamos escuchando la señal en directo desde la carrera de San Jerónimo, donde se va a proceder ahora al acto solemne de izado de la bandera en la Plaza de las Cortes. Una bandera que mide 4 metros por 3 de ancho y que se va a colocar en ese mástil que ven en la parte izquierda y que tiene una altura de 12 metros. Pues el equipo de izado que porta la bandera está ya en la parte más cercana al mástil, colocándola. La bandera de España merece la más alta deferencia y consideración. Ondear. Se ruega adopten una actitud de máximo respeto. ¡A la bandera! ¡Presenten! ¡Ah! ¡Soldados! ¡Marineros! ¡Guardias civiles! ¡Viva España! ¡Viva! Ha sonado de nuevo el himno militar mientras el jefe de la compañía retira la fuerza al punto de inicio del desfile. Subía la bandera que va a permanecer en esa posición hasta las 5 de la tarde, es lo que está previsto. La bandera ha sido cedida por la Unidad Militar de Emergencias. Vemos a las distintas unidades prepararse para el desfile que está previsto que sea el broche a esta primera parte de celebración en el Congreso de los Diputados por el Día de la Constitución. Las secciones que estamos viendo pertenecen al Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey número 1 del Ejército de Tierra, a la Agrupación de Infantería de Marina de la Armada, la Escuadrilla de Honores del Grupo de Seguridad del Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio y el Grupo de Reserva y Seguridad número 1 de la Guardia Civil. Son 4 formaciones, una
de cada ejército y es mixta porque también participa la Guardia Civil. Estamos viendo en el centro de la escalinata los presidentes del Congreso y del Senado. A un lado están los representantes de las distintas unidades militares y al otro los miembros de las mesas de las dos cámaras y también los portavoces parlamentarios. Ante ellos hemos visto un ejemplar de la Constitución de 1978 a la que hoy se está rindiendo homenaje en el Congreso con este acto. Junto a los presidentes Meritxell Batet y Ander Gil están el jefe del Estado Mayor de la Defensa y otras autoridades militares. Son extraordinarias las medidas de seguridad que están rodeando la Plaza de las Cortes, cortada al tráfico desde primerísima hora de la mañana. Desde el Paseo de la Castellana hasta la calle Cedaceros estamos viendo ahora a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y a representantes de distintas formaciones políticas. Hemos visto diputados del Partido Socialista, también de Ciudadanos. Esperan los presidentes de las Cortes, junto a los invitados a esta primera parte del acto, a que las distintas unidades están formadas, porque lo que van a ver a continuación es el desfile de estas formaciones por la carrera de San Jerónimo. Es un acto que ni mucho menos ha sido habitual en anteriores aniversarios, pero para esta ocasión, el 44 aniversario, la presidenta del Congreso sí que ha querido hacer la celebración de esta manera. Presencia militar en el aniversario. Hasta ahora solo ocurría en aniversarios redondos. La última vez que vimos un desfile militar ante el Congreso de los Diputados fue cuando se celebró el 40 aniversario y asistieron los reyes al acto. Se preparan ya las distintas unidades en formación para el desfile que está a punto de comenzar. Escuchamos ya la unidad de música y a las marchas militares.
Bueno, hemos visto que ha finalizado el desfile. En este momento los presidentes del Congreso y del Senado están saludando a los jefes de cada una de las secciones que han participado. Hemos visto al Regimiento de Infantería del Ejército de Tierra, la Escuadrilla de Honores del Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio, al Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, 4 formaciones, una por cada ejército, junto a la Guardia Civil. Señoras y señores, el acto ha finalizado. Muchas gracias por su asistencia, que ha contribuido a dar solemnidad a esta ceremonia. Les deseamos pasen un feliz día. Pues abandonan su posición en la escalinata del Congreso. Los presidentes del Congreso y del Senado se van a despedir ya del jefe del Estado Mayor de la Defensa, que les acompaña. Les vemos ahora charlar con miembros de las mesas del Congreso y del Senado, también con los portavoces parlamentarios. Se están viendo a la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, y algunos diputados como Tomás Guitarte de Teruel Existe. Ha finalizado esta primera parte de los actos previstos por el Día de la Constitución. Vemos también a Pachi López, al portavoz del Partido Socialista, y a Edmundo Val, portavoz parlamentario de Ciudadanos. Todos juntos van a volver ahora al interior del Congreso, donde vemos que siguen despidiéndose la presidenta Meritxell Batet junto al jefe del Estado Mayor de la Defensa, de los pocos invitados que quedan ya en la escalinata del Congreso. Ahora vuelven al interior de la Cámara para esperar la llegada del resto de los invitados. Se espera que eso ocurra más o menos a partir de las 11:30 de la mañana, que será cuando empiece la parte más institucional y también la más política de esta recepción por el Día de la Constitución. Nosotros nos vamos a despedir desde aquí, desde el Congreso de los Diputados, desde la Sala Constitucional, pero volveremos pasado el mediodía para seguir contándoles en directo lo que dé de sí esta recepción por el 44 aniversario de la Constitución. Hasta luego, Luis. Gracias, Diana. Bueno, pues luego volvemos contigo con el resto de este acto institucional por el Día de la Constitución. Se va a empezar esa segunda parte de los actos con motivo de la Constitución. Están viendo en sus pantallas al presidente de Andalucía, Juanma Moreno. Vamos a escucharlo. Me parece una noticia negativa. Primero, las numerosas ausencias, como usted dice, de varones socialistas, en un día que es un día muy importante para nuestro país. Y me sorprende también que un grupo parlamentario como Vox, que dice defender la Constitución, no esté en el día de hoy aquí. Creo que todas las fuerzas políticas que creemos en marco constitucional debemos estar en este día, que es un día claramente institucional, que es un día muy importante y es un día en el que nadie debería de faltar. Por tanto, creo que deberían de reflexionar aquellos que se ausentan de manera injustificada en actos tan importantes. No entendería yo en Francia o en otros países de nuestro entorno europeo que un día como este fuerzas políticas o representantes institucionales no estuviesen. Creo que deberían de reflexionar sobre su ausencia. Sí, presidente, habla. Sevilla se ha llevado la sede, pero también hemos visto que usted pedía que Granada podría haber albergado la otra, ¿no? Bueno, evidentemente estamos satisfechos por la elección de Sevilla, por esa agencia aeroespacial española, que creo que Sevilla reúne todos los requisitos. Como todo el mundo sabe, tiene un gran centro tecnológico, Aerópolis, dedicado a la aviación. Allí se ensamblan los Airbus, una parte importante de las compañías Airbus, y por tanto creo que es una decisión acertada. Quiero lamentar que la Agencia Española de Inteligencia Artificial no sea en Granada, a pesar del esfuerzo que ha hecho la sociedad granadina, a pesar del esfuerzo que ha hecho las instituciones, Diputación, Ayuntamiento, Universidad de Granada, que es una de las universidades más punteras en inteligencia artificial, y la Junta de Andalucía. Ahora mismo no entendemos las razones que han motivado que Granada no sea sede de ese importante centro. Yo pediría al Gobierno máxima transparencia para que conozcamos los criterios y para que, en definitiva, todas las instituciones y todos los ciudadanos sepamos las razones que han motivado esas decisiones. Sí, presidente, ¿puede celebrar este Gobierno la Constitución cuando está pactando con quienes quieren romperla? Muchas gracias. Está claro que la Constitución
los socios del Gobierno intentan debilitar, intentan limitar e intentan destruir la Constitución por una razón muy evidente, porque no creen en ella. Y lo dicen de manera clara. No cree Bildu, no cree Esquerra Republicana de Cataluña, no cree una parte importante de los apoyos que tiene el Gobierno. Por tanto, el Gobierno, si cree realmente en el marco constitucional y en la Constitución de 78, debería de separarse de partidos políticos que claramente amenazan el marco constitucional y el marco de convivencia. A mí la verdad que cuando escucho al señor Otegi decir que tiene bien agarrado a este Gobierno y que condiciona las políticas de este Gobierno, pues lógicamente a nosotros nos genera mucha preocupación sobre hacia dónde vamos y hacia dónde va nuestro país. Creo que, desgraciadamente, los socios del Gobierno han llevado a este Gobierno a una posición claramente radical, claramente errática y claramente alejada de los posicionamientos que debería tener un partido político como es el Partido Socialista, que participó activamente en la creación de la Constitución y que ahora se ha distanciado de ella como consecuencia de pactos que son fatales para los intereses de los españoles y del conjunto de España. Presidente, ha comunicado Teruel Existe que va a recurrir la designación de Sevilla porque cree que incumple la ley de ciencia y no cohesiona el territorio. ¿Cree que puede tener recorrido? Bueno, primero, el máximo respeto a las decisiones que adopte cualquier gobierno autonómico. Si el Gobierno de Aragón consideran que tienen que recurrirlo, están en su derecho y, por tanto, no puedo decirle absolutamente nada. Yo, personalmente, como todo el mundo entenderá, estoy satisfecho de esa decisión y creo que Sevilla es una sede que cumple claramente los requisitos. Creo que quizás el problema ha sido del Gobierno. Cuando el Gobierno hace y crea expectativas en muchas ciudades para después incumplirla, cuando ha hablado de la España despoblada, cuando ha hecho un discurso en esa línea y no se cumple, pues imagino que eso habrá generado frustración y melancolía probablemente en otras ciudades, ¿no? Pero vamos, están en su derecho. Bueno, pues estaban escuchando a Juanma Moreno, presidente de Andalucía. Seguimos en el Congreso, vamos a escuchar ahora al presidente de Castilla y León. Determinadas fuerzas políticas, incluso por el Gobierno de España, van buscando algo que no es el consenso constitucional, que no es el consenso entre las fuerzas políticas. Están en la mente de todos, el ejemplo, las reformas del Código Penal, cómo modificar o nombrar los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional. Son pasos, desde luego, en una dirección errónea y equivocada, la que está haciendo fundamentalmente el Gobierno de Sánchez. ¿Qué le parece que Vox esté ausente en este acto institucional? Pues eso es una decisión suya. Yo creo que la Constitución hay que celebrarla en el Congreso de los Diputados. Por eso yo vengo aquí representando a todos los castellanos y leoneses para celebrar la Constitución y para celebrar el orgullo de ser españoles. Entonces, ¿recurrirá a las sedes otorgadas a Sevilla y a Coruña? Mire, yo puedo hablar de lo que yo hago y de lo que hago como presidente de la Junta de Castilla y León y como presidente del Partido Popular de Castilla y León. Siempre estoy buscando espacios de diálogo, de entendimiento, de acuerdo, porque eso es lo que genera decisiones que permiten la estabilidad política por un lado y que permiten un progreso social y económico para todos los castellanos y leoneses en mi caso, y desde ahí contribuir a generar esos espacios de convivencia y de consenso también en España. Y en directo, un mensaje para Pedro Sánchez. ¿Qué le diría al presidente del Gobierno en el Día de la Constitución? Bueno, pues que ejerza efectivamente de presidente de Gobierno de todos los españoles. Le voy a poner un ejemplo. En Castilla y León hemos visto cómo el Gobierno de España ha tomado una decisión que, con las condiciones, las cartas marcadas, ha tomado ya decisión en perjuicio de Castilla y León y en beneficio de otras ciudades, que la felicitamos, las agencias de inteligencia artificial en Coruña y de espacial en Sevilla. Nos alegramos por Sevilla, nos alegramos por Coruña, pero ya las cartas estaban marcadas porque las condiciones que ponían eran leoninas para las ciudades que optaban a estas dos agencias. Pues hay que pensar en todos los españoles, hay que pensar en todo el territorio. Muchas gracias. ¿Recurrirá entonces a esa decisión? Bueno, pues eran palabras del presidente de Castilla y León, de Alfonso Fernández Mañueco. Están ya en el Congreso porque a partir de este momento Diana Arias va a empezar esa segunda parte de los actos en la Cámara Baja con motivo de este Día de la Constitución. Regresamos contigo.
¿Qué tal, Ana Belén? Hola, muy buenos días a todos. Pues sí, estamos en el Congreso de los Diputados pendientes de que se inicie el segundo de los actos previstos por el Día de la Constitución. Vemos que va a empezar a hablar en el micrófono del patio Inés Arrimadas. Escuchamos a la presidenta de Ciudadanos. Democracias del mundo, hoy celebramos la Constitución que cumple ya 44 años. Nos ha dado 44 años de paz, de democracia, de libertad y de avances económicos y sociales. Tenemos ya una Constitución madura, consolidada, y lo que tenemos que hacer ahora es cuidarla y protegerla. Lo que es increíble es que lo más importante va a ser protegerla de los socios del Gobierno y del propio Gobierno de España. Durante estos 44 años la Constitución ha tenido muchos ataques, muchos grupos parlamentarios, muchas opciones políticas, muchas personas que la han querido atacar, pero nunca se había producido el hecho de que su mayor amenaza venga ahora mismo de los que sostienen al Gobierno de España. Por eso yo creo que hay que hacer un llamamiento al sentido común, a la seriedad y a que todos esos partidos que estuvieron en el nacimiento de la Constitución, a esos partidos que han gobernado España y que también han hecho cosas buenas por España, dejen la senda de ir de la mano de aquellos que hoy no están aquí, pero porque nunca han estado ni nunca estarán. Y el problema no es que no esté Bildu o no esté Esquerra, el problema es que el Gobierno de España se apoya en partidos que tienen como principal objetivo dinamitar todo lo que supone la Constitución española. Ese es el principal problema que tenemos en España, que tenemos un Gobierno de España que por quedarse en el poder es capaz de sostenerse en aquellos que llevan décadas atacando la Constitución española. Y eso es lo que, para un partido como Ciudadanos, claramente constitucionalista, pues es una de las mayores amenazas que tenemos ahora mismo. ¿La Constitución se tiene que reformar? Pues probablemente, pero para protegerla más. Nosotros lo que proponemos es que se cumpla la Constitución española en todos los rincones, también en Cataluña, y segundo, que se cambie esa designación de regiones y nacionalidades y consolidar en el texto de la Constitución una nación de ciudadanos libres e iguales. Por tanto, lo que tenemos que hacer con la Constitución es cuidarla, protegerla, que se respete en toda España y si se reforma, que vaya en la línea de garantizar una nación de ciudadanos libres e iguales y quitar esa diferenciación de regiones y nacionalidades que lo que hace es dar motivos al nacionalismo, dar excusas al nacionalismo para atacar la Constitución y atacar la igualdad de los españoles cada día. Así que felicidades a todos, vivimos en una gran democracia, feliz Día de la Constitución española y gracias a la generación anterior que hizo posible que personas como yo pues nacimos ya en democracia con la libertad y la prosperidad que nos ha brindado este texto constitucional. Sí, ¿qué tal, señora Arrimadas? Yo, aprovechando este Día de la Constitución en la que la crisis interna o la situación interna de su partido está tan en boca de todos, quería saber si usted tiene confianza en que pueda haber una candidatura de unidad, un acuerdo entre usted y Edmundo Val. Gracias. Por supuesto, llevábamos trabajando codo con codo muchos días en esa candidatura de unidad, esa candidatura que yo he hecho una propuesta muy concreta, que es que yo cierre esa candidatura y que demos paso a nuevos perfiles, a caras nuevas, a caras mucho menos conocidas, y estoy convencida de que mi compañero Edmundo Val va a rectificar y va a retirar su candidatura y va a seguir y se va a sumar a lo que estábamos trabajando, que es la candidatura de unidad. Si no es capaz de lograr ese consenso, ¿usted daría un paso atrás? Gracias. Bueno, es que ya lo dije ayer. Si mi compañero Edmundo Val no retira la candidatura, yo ya dije ayer qué es lo que iba a ocurrir, pero estoy convencida, de verdad, que Edmundo va a rectificar y va a volver a la senda de la unidad en la que estábamos trabajando justo antes de la presentación de su candidatura. Sí, Inés, ¿a qué achaca este movimiento de Edmundo Val? ¿Lo considera una deslealtad por su parte y por otros diputados? Gracias. Miren, yo no voy a hablar de más temas aparte de lo que dije ayer. Todo lo que he dicho hoy es lo que dije en la rueda de prensa de ayer, y yo con mi compañero Edmundo Val voy a hablar en persona, porque yo creo que los que queremos realmente buscar una solución, los que queremos realmente buscar la unidad, vamos a coger más el teléfono estos días que los micrófonos. Así que yo en los próximos días no voy a dar entrevistas, estoy aquí haciendo declaraciones porque es el Día de la Constitución, pero voy a seguir trabajando como he venido haciendo hasta ahora, con teléfono, en persona, con nuestros compañeros, para sacar adelante una lista de unidad, que es lo que quieren nuestros militantes y lo que se merecen los españoles.
Señora Arrimadas, ¿qué tal? Quería preguntarle, ya que habla usted de que van a coger el teléfono estos días los que quieren hablar de unidad, si usted se ha puesto en contacto con otros líderes del partido, con Begoña Villacís... Pues escuchábamos a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pidiéndole a su portavoz parlamentario, Edmundo Val, que retire su candidatura para presidir la formación. Se precipitan a esta hora las llegadas al Congreso de los Diputados. Lo acaba de hacer hace pocos segundos la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Vamos a escuchar sus palabras a la llegada al Congreso. Decía que usted quizás no es la candidata idónea para representar al espacio de la izquierda. ¿Tiene algo que decir sobre sus palabras? Bueno, que respeto las opiniones de todo el mundo y que creo que tengo claro lo que quiere la ciudadanía. Vicepresidenta, se publica hoy una encuesta en la cadena serie El País que dice que si no van todas las fuerzas de la izquierda juntas en la misma candidatura se perderían 25 escaños y que peligraría la reedición del gobierno de coalición. Bueno, como siempre saben, nunca comento encuestas, solo me suscita interés lo que dicen las encuestas. De las encuestas del Grupo Prisa me interesa que la ciudadanía evalúa muy positivamente las medidas que hemos tomado adelante. Es decir, que el Gobierno de España está acertando, protegiendo al tejido productivo y protegiendo a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Ahora bien, es verdad que estoy sorprendida por cuanto que Sumar todavía no es una oferta electoral. Y sin ser Sumar todavía una oferta electoral, estoy sorprendida con la acogida que tiene en la ciudadanía. Creo sinceramente que si esto cuaja, Sumar va a ser el secreto de una nueva coalición progresista. Y aquí me van a encontrar, siempre sumando. Muy bien. A la última, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Atendía la vicepresidenta segunda del Gobierno a los medios todavía en la carrera de San Jerónimo. Volvemos al punto de directo en el patio del Congreso. Habla Isabel Fernández Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Que piensa distinto por construir, por cumplir las normas y sobre todo esa España silenciosa a la que le gusta su país y no quiere que lo transformen por la puerta de atrás. También es un buen momento para felicitar a Sus Majestades los Reyes, a don Felipe y a doña Leticia por su entrega a España, por su compromiso con esta España de todos, una España de ciudadanos libres e iguales y que ellos al frente de esta institución así representan con garantía y sobre todo con gran profesionalidad y servicio a España. Esta Constitución, la Constitución de 1978, no es una Constitución perfecta porque no es de nadie y esa es la voluntad de su texto, el que fuera una Constitución de todos. Y es cierto que todos cambiaríamos algunos artículos, pero yo creo que la fortaleza de nuestra Carta Magna ha sido saber ceder y seguir viviendo en paz. Han sido 44 años de trabajo, de esfuerzos, de convivencia. Y lo que tenemos que hacer ahora, los políticos, es tener paciencia, convicción, firmeza y compromiso para protegerla y para cumplirla. Y ojalá que para ello haya un Tribunal Constitucional independiente, unas instituciones fuertes y sólidas, algo que actualmente con este Gobierno no está pasando. 2023 puede que sea el último capítulo de un libro que todos los españoles empezamos a construir y a escribir juntos en 1978. De lo que emane las urnas a lo largo de este año pasarán dos cosas, o bien que los españoles sigamos escribiendo en el mismo libro nuevas páginas, o que se cierre para dar paso a lo largo de 2024 a otro tipo de situaciones territoriales, a consultas, a tensión entre regiones y a una hoja de ruta que algunos vienen construyendo desde hace 40 años, mientras el resto del país, la España silenciosa, trabajaba lealmente y estaba cumpliendo con sus obligaciones. Por tanto, el 2023 será un año clave y por eso nada deseo más que haya un cambio de gobierno y un cambio de política para España. Desde luego, lo que deseo también es que aquellos desleales que se quieren ir de España no consigan nada. Es hora de dejar de premiarles y son solamente personas que piden privilegios mientras odian nuestro país. Pienso que estos políticos no merecen nada. Así que apelo y confío en el pueblo español y sé que todo va a cambiar en el año 2023, está en su mano. Sí, presidenta.
Usted siempre ha dicho que con el desastre no se pacta. Hoy es el Día de la Constitución. Varios intervinientes han hablado de que sería deseable que hubiera más consensos. ¿Usted cree que Núñez Feijóo debería llegar a más consensos, a más acuerdos con Pedro Sánchez? Yo creo que lo que tiene que hacer el presidente del Partido Popular es seguir siendo fiel y leal al compromiso con todos los españoles, y eso también conlleva denunciar las cosas que están sucediendo en España. Hay un grave deterioro institucional y aquellos que abiertamente son enemigos de España nos lo dicen todos los días, quieren conseguir prebendas, quieren buscar la independencia de según qué territorios, mientras se deslegitiman las instituciones, al Poder Judicial, se va empobreciendo a la clase media y a los más vulnerables en España para que el año 2023 sea el año de la subvención directa de este Gobierno que pretende comprarlo todo. Luego, si España está ahora mismo en retroceso, si hay menos libertad, si hay menos prosperidad, si hay más tensión, lo que tiene que hacer el líder de la oposición es lo que hasta el momento ha estado haciendo, que es denunciarlo de manera firme y serena y uniendo a todos los españoles que de lado a lado, de izquierda a derecha, liberales, aquellos que ni siquiera tienen apego a la política, buscan para seguir unidos y buscando esa prosperidad y el país que todos nos hemos dado hasta el momento. Y si para esto te toca a veces el lado incómodo de denunciar las cosas, el líder de la oposición lo que no tiene que hacer es soportar esa maquinaria gubernamental en contra que lo puede todo y que no permite ni siquiera que haya disenso y que haya disparidad de criterios, porque de hecho así se conforma la pluralidad de nuestro país. Buenos días, presidenta. Hemos visto que saludaba al presidente andaluz y que le felicitaba. Ayer nos ha dicho por albergar Sevilla la agencia espacial. Queríamos saber si, a pesar de esa felicitación, sigue Madrid molesta porque no se haga aquí en la comunidad. Y segundo, quedan muy pocos meses para las elecciones. Hay algunas encuestas, pero me gustaría saber cuáles son sus sensaciones de cara a esos comicios. Gracias. Gracias. Más bien, no sigo las encuestas mucho, evidentemente las leo, ¿no? Y creo que siempre son mensajes, pero prefiero llevarme por la intuición, seguir trabajando con criterio, con cabeza, con corazón, haciendo las cosas bien y no despistándome. Con respecto a la decisión de albergar tanto una agencia en Galicia como la otra en Andalucía, en Sevilla, en la agencia espacial, nosotros, desde luego, lo que queremos es dar la enhorabuena tanto a Galicia como a Andalucía, porque es bueno para los gallegos, es bueno para los andaluces y, por tanto, es bueno para todos los españoles, estén donde estén. Los madrileños somos españoles por encima de todo y queremos que a todo el territorio le vaya bien. Y, de hecho, somos una administración que siempre ha estado al servicio de España y por eso no podemos más que felicitarnos por ello. Lo que lamento es que el presidente del Gobierno siempre tuvo claro que estas agencias no estarían en Madrid. En ningún país del mundo se descapitaliza su administración como se está haciendo aquí. No son industrias que empiezan desde cero, lo que yo vería fantástico en otros sitios. Son industrias que directamente se desgajan porque están situadas en su mayoría en esta región. También, si el presidente sabía dónde se iban a ubicar desde el principio, no tendrían que haber promovido estas tensiones territoriales y permitiendo que incluso algunos presidentes socialistas nos insultaran por buscar exactamente lo mismo que ellos, que era albergar estas sedes. No ha habido un proceso de transparencia, pero creo que también son señuelos, porque hace muy pocas semanas se le daba incluso a Cataluña, a cambio de nada, un PERTE valorado en 12.000 millones de euros, que es la mitad del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Y, sin embargo, cuando hay que dar estos PERTEs, cuando hay que dar fondos o presupuestos, somos la cabeza, somos la comunidad que está a la cola. Y es algo que para nosotros es más preocupante. O cuando, por ejemplo, se está negociando el impuesto de patrimonio, se permite que el País Vasco, negociándolo con el PNV y con el PSOE, no lo vayan a imponer y, sin embargo, en Madrid sí. Por tanto, hay una gran desigualdad entre regiones y eso es lo que nosotros criticamos. En directo para 7NN, una pregunta muy rápida. Vox es la otra gran ausencia, tampoco ha habido acuerdos para los presupuestos. ¿Qué piensa del partido que le llevó a ser presidenta de la Comunidad de Madrid? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, fui presidenta de la Comunidad de Madrid gracias a 65 escaños que me dieron los madrileños en las urnas. Y lo que creo es que precisamente ahora que la Constitución está siendo debilitada por intereses de unos cuantos, ahora es cuando hay que arroparla, hay que acompañarla. El día de hoy no es un homenaje a nuestros partidos, es un día de homenaje y reconocimiento a nuestra Carta Magna, al 78,
y por eso estoy aquí. Eso creo que es lo suyo, es lo procedente, aunque no siempre sea fácil. Y con respecto a los presupuestos, han presentado las enmiendas fuera de plazo, nos cuentan que un tercio de ellas tampoco podrían ser admitidas porque tenían defectos técnicos. Luego, no sé, hemos estado esperando 2 meses para negociar, al final no ha podido ser. En todo caso, bueno, quedan unos meses por delante de mucho trabajo y lo que vamos a hacer es las cosas correctamente, conforme a acuerdos y dándole estabilidad y sobre todo nuevas oportunidades a Madrid, que se ha convertido en un contrapeso, en un motor para España y un lugar donde, como se está viendo en estos días, más empleo se crea. Hemos recuperado prácticamente todo lo perdido durante la pandemia y la Comunidad de Madrid tiene un compromiso con toda España, con la estabilidad, con la prosperidad. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Por tanto, acuerdos, entendimiento, pero no han presentado las enmiendas bien. Muchas gracias. Feliz día. Pedimos disculpas antes por haberle cambiado el apellido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La han escuchado molesta porque la Comunidad madrileña no ha sido elegida para albergar ni la sede de la Agencia Española del Espacio ni la de la Inteligencia Artificial. La presidenta de la Comunidad de Madrid asiste a la recepción que los presidentes de las Cortes ofrecen a las principales autoridades del Estado y también a los representantes de los partidos políticos, como el presidente del Partido Popular. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo. Como la alternativa al gobierno actual. Lo primero que quiero es poner en valor la Constitución española de 1978. No es una Constitución más, es la Constitución. Y cuando hablamos de la Constitución del 78 estamos hablando de la democracia española. Y estamos hablando, por lo tanto, de los derechos y garantías que tenemos los españoles, la unidad de una de las naciones más antiguas del mundo, España, y también la garantía de autonomía de las nacionalidades históricas y regiones que componen España. Con la Constitución en la mano, vencimos el golpe de Estado de 1981, el golpe militar. Con la Constitución en la mano, soportamos, pero vencimos el terrorismo de ETA durante mucho tiempo. Y también, aplicando la Constitución, paramos el manifiesto y la manifestación separatista de 2017 en Cataluña, preservando el constitucionalismo de la comunidad autónoma y el autonomismo constitucional de Cataluña. La Constitución, por lo tanto, es la herramienta más útil de concordia, de libertad y la herramienta más útil que tiene España y que va a tener España durante muchas décadas más. Quisiera mandar un recuerdo a todos aquellos que fueron capaces de darse la mano, a todos aquellos que rompieron los muros de la dictadura hacia la transición y a todos aquellos que se dieron un abrazo para caminar juntos. Creo que les debemos muchas cosas, entre otras nuestras libertades, nuestros derechos y que hoy estemos aquí. Y también quisiera decirles, porque creo que es honesto decir la verdad, que siempre ha habido partidos que nunca han aceptado la Constitución española. No la aceptaron durante la transición, no la aceptaron durante el referéndum constitucional y no la han aceptado en los últimos 44 años. Y lo que es preocupante y lo que es sorprendente y lo que es novedoso es que esos partidos que nunca han aceptado la Constitución, partidos anticonstitucionalistas, pues hoy lamentablemente forman parte de la agenda de la política española y hoy son los aliados del Gobierno de España. Eso, como ustedes imaginan, es muy preocupante y la amenaza de los partidos anticonstitucionalistas es una amenaza real. Lo estamos viendo en decisiones del Gobierno muy sorprendentes que están bordeando la Constitución y que están llenando de dudas y también de recelos y de preocupaciones a muchos ciudadanos españoles. Y yo vengo aquí a mandar un mensaje de optimismo. Creo en mi país. Y estoy convencido que seguiremos celebrando la Constitución del 78 44 años más como mínimo. Y estoy convencido que la mayoría de los españoles acepta la Constitución, la defiende, está orgullosa de ella y no van a aceptar ninguna amenaza
como las que hemos tenido que vencer desde el año 81, al terrorismo, a la declaración de separatismo en Cataluña y ahora al protagonismo de los partidos anticonstitucionalistas que marcan la agenda política en España en muchas ocasiones. Insisto, me comprometo a seguir trabajando por la cordialidad, a seguir trabajando por el espíritu de consenso que anima y seguirá animando la convivencia en España, y me comprometo a defender la Constitución y a cumplir la Constitución. Y como estoy convencido que eso es lo que quiere la mayoría de los españoles, en cuanto se abran las urnas, los españoles podrán expresar si quieren una Constitución, la de la concordia, que siga marcando el rumbo de la política española. Estoy a su disposición. Y serán ellos los que decidan, en consecuencia, que el próximo año, probablemente o después o a las puertas de unas elecciones generales, la Constitución vuelva a tener la vigencia y el compromiso del Gobierno de España. No hay otras posibilidades, porque no hay otras posibilidades para la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Muchas gracias. Esto es lo que le quería trasladar. Hola, ¿qué tal, señor Feijóo? Acaba de decir que usted va a seguir trabajando por el espíritu de consenso. Yo quería preguntarle, en vista de cómo está la relación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, si usted da por rotos los puentes por completo en lo que queda de legislatura, si ve imposible retomar ese pacto del Consejo General del Poder Judicial u otros pactos con el Gobierno, si cree que es imposible lo que queda de legislatura. Gracias. Nosotros hemos hecho propuestas desde que hemos llegado y vamos a seguir haciendo propuestas. Algunas de esas propuestas son del Partido Popular y el Gobierno las ha hecho como propias. Recordarán ustedes que bajar el IVA de los carburantes o bajar el IVA de la luz y del gas eran propuestas del Partido Popular. Fueron propuestas del Partido Popular también rebajar los impuestos y el impuesto a la renta. Lo han hecho comunidades autónomas del Partido Popular y comunidades autónomas del Partido Socialista. Hemos hecho propuestas energéticas y creo que el Gobierno haría bien rectificar y reactivar todas las fuentes de energía que hay en España, tanto las energías térmicas como la prórroga de las energías nucleares, porque hay muchos hogares españoles en los que la calefacción se pone muchas menos horas que el invierno pasado, y hay muchos hogares españoles donde la calefacción apenas se pone. Por tanto, vamos a seguir haciendo propuestas para la gobernabilidad de nuestro país, y con independencia de que el Gobierno ha dejado claro que sus aliados son los independentistas y las distintas facciones de Podemos, somos el partido de la alternativa y España va a conocer cuál es nuestra alternativa en forma de propuestas periódicas como las que hemos hecho y las que vamos a seguir haciendo. Sí, señor Feijóo. Dígame. ¿Irá usted a la final que jugará España en Qatar y de esa manera flanqueará al emir o se quedará aquí como un patriota? Mire, yo iré al partido, veré el partido a las 4 contra Marruecos y les deseo a todos, al capitán de la selección, al entrenador y a todo el equipo, que hoy podamos ganar a Marruecos para seguir en el Mundial. No está dentro de mis planes asistir a la reunión de Qatar, pero sí está dentro de mis planes seguir apoyando a la selección española hasta el último suspiro para que pueda ser, ¿por qué no?, por segunda vez campeona del mundo. Señor Feijóo, acaba de decir usted que cuando se abran las urnas los españoles podrán decidir si quieren mantener la vigencia de la Constitución y de la concordia con usted o no, o que se siga erosionando. ¿Usted cree, como ha dicho Aznar y como han dicho algunos de sus varones, que estamos ya en una crisis constitucional? Hay una amenaza latente en esta legislatura que se ha ido confirmando con los hechos y con decisiones muy sorprendentes, y esa amenaza creo que no debemos de evitarla. Es una crónica de lo que está ocurriendo, ni siquiera es una crítica. Cuando los partidos que siempre estuvieron en contra de la Constitución marcan la agenda política del Gobierno, cuando los partidos que nunca acataron la Constitución, que se negaron incluso a jurarla y a prometerla para formar parte de los parlamentos autonómicos y de las Cortes, cuando esos partidos dicen que la gobernabilidad de España depende de los partidos que se quieren ir de España, o cuando esos partidos dicen
que a España les importa un comino, es evidente que hay un antes y un después en el consenso constitucional que siempre inspiró a los grandes partidos, Partido Socialista y Partido Popular. Pero soy optimista porque el Partido Socialista se ha sometido a estos partidos, pero millones de votantes del Partido Socialista no se van a someter a estas decisiones. Y esos millones de votantes del Partido Socialista y los millones de votantes del Partido Popular nos vamos a dar la mano en las urnas, y también estoy convencido que con un nuevo Partido Socialista retomaremos los consensos que han guiado a España en los últimos 44 años. No vamos a destrozar nuestra historia, porque es una historia de éxito, es una historia de libertades, es una historia del país más descentralizado de Europa. Por tanto, es una historia de progreso y de prosperidad. Y hay millones de votantes socialistas que esta vez pues, no le van a dar el apoyo al proyecto del presidente Sánchez con sus socios independentistas, porque es ir contra el núcleo duro programático del propio Partido Socialista Obrero Español. Bueno. El Consejo General del Poder Judicial está intervenido por el Gobierno de España porque le ha suprimido las competencias que le correspondían, las competencias constitucionales. Ahora el Gobierno de España le interesa devolverle solo una parte de las competencias, que es el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional. Creo que es el momento, y así lo reclama el Consejo General desde hace mucho tiempo, que se le devuelvan las competencias para que pueda funcionar con normalidad. Todo aquello que sea profundizar la independencia judicial y despolitizar la justicia tiene nuestro sí. Todo aquello que sea hacer un código penal a la carta de los políticos condenados por el Tribunal Supremo y dejar sin efecto las sentencias del Tribunal Supremo tiene evidentemente nuestro rechazo. No se puede hacer una cosa y su contraria. No se puede defender la independencia del Poder Judicial y anular las sentencias del Tribunal Supremo. No se puede pedir la despolitización de la justicia y hacer un código penal para que los políticos condenados queden exonerados de las penas. Esto va en contra de cualquier planteamiento de independencia del Poder Judicial. Y nosotros, como usted sabe, nuestro objetivo es no solo la independencia actual, sino profundizar en la independencia del Poder Judicial con una nueva norma, con una nueva ley orgánica, donde tengan protagonismo los jueces en la elección de los jueces. Les tengo que dejar porque creo... Bueno, pues estábamos escuchando las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo. Ha tenido palabras de elogio para la Constitución, Constitución de la Concordia, decía el presidente del PP, y muy críticas con la amenaza, decía, que suponen los partidos constitucionalistas. Es el primer aniversario al que asiste el presidente del Partido Popular. Nos queda por escuchar las palabras del presidente del Gobierno. Nos confirman que Pedro Sánchez ya está en la carrera de San Jerónimo. Como ven, se ha abierto la Puerta de los Leones. Eso significa que está a punto de comenzar el segundo de los actos previstos por el Día de la Constitución. Es la recepción que los presidentes de las Cortes ofrecen a las principales autoridades del Estado y a los representantes de los partidos políticos que han aceptado la invitación. Como ven, están todos sentados en la misma carrera de San Jerónimo, en unas sillas que se han colocado a primera hora de la mañana en cuanto ha finalizado el acto solemne de izado de la bandera. Vemos al presidente del PP, Núñez Feijóo, acompañado de varios de sus presidentes autonómicos, junto a él Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, los presidentes de la Comunidad de Madrid, de la Junta Andaluza, también de la región de Murcia, López Miras, y también a Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León. Parece que estamos a punto de escuchar al presidente del Gobierno. Pedro Sánchez está hablando en el patio. Vamos a escuchar al presidente del Gobierno. Es cierto que este año en particular pues son 44 años, que es justo la media de edad de los españoles y las españolas. La España de hoy nada tiene que ver con la España de hace 44 años, pero sí me gustaría trasladar que al menos hay un nexo de unión
entre esa España de hace 44 años y la de ahora, y es la voluntad que siempre han manifestado los españoles y españolas por avanzar, por siempre mirar hacia adelante. Y creo que en un contexto como el actual, con problemas en Europa, con una guerra en Ucrania, una legislatura también marcada por la peor pandemia de los últimos 100 años de la historia de la humanidad, España, aun con toda esa complejidad, es el país que más crece de la Unión Europea, es el país con menor inflación de la Unión Europea y tenemos unas tasas de empleo que no teníamos hace 15 años. Lo que quiero decir con esto es que pese al ruido y la crispación de todos aquellos que nada tienen que ofrecer a los españoles, salvo eso, ruido y crispación, y pese al contexto tan complejo que estamos atravesando, España está avanzando. O sea que imaginémonos cuando el contexto internacional cambie lo que va a avanzar España. Esa es la primera idea que me gustaría trasladar a los ciudadanos. La segunda es algo que viene siendo un debate bastante constante y habitual, desgraciadamente, en la política española, y es el que honrar la Constitución implica cumplir con todos los artículos de la Constitución todos los días del año. Y evidentemente tenemos una oposición, la oposición conservadora y la oposición ultraconservadora, que están situados fuera de la Constitución, que no cumplen con sus compromisos y sus obligaciones constitucionales. Y por eso hago un llamamiento más a la responsabilidad de los partidos conservadores de la oposición para que cumplan con sus obligaciones constitucionales, porque mientras no lo hagan no van a poder dar ninguna lección de constitucionalismo. La tercera idea que me gustaría compartir es un artículo, que es el artículo 9.2 de la Constitución, en un contexto como el actual, en donde se tiene que proteger a la clase media y a los trabajadores y trabajadoras, me gustaría trasladar el compromiso de las administraciones públicas con los dos principios que nos mandata la Constitución proteger, y es el de la libertad y el de la igualdad. Y creo que el Estado social, que el Estado del bienestar, es fundamental para remover todos los obstáculos que hagan de nuestra sociedad una sociedad más libre y una sociedad más igualitaria. Y en ese sentido quiero reivindicar la labor del Gobierno de España, junto con las Cortes Generales, porque lo que hemos hecho a lo largo de estos 4 años que llevo al frente del Gobierno ha sido trabar acuerdos que trascienden las siglas de los distintos partidos que conforman el Gobierno de coalición progresista, de Unidas Podemos y del Partido Socialista Obrero Español. Porque creo que hay grandes consensos transversales que benefician al conjunto de la ciudadanía. La sanidad pública, la educación pública, la reversión de los recortes al Sistema Nacional de Dependencia que se perpetraron durante los 10 años desde la crisis financiera. En definitiva, el fortalecer el estado del bienestar. Y finalmente, bueno, pues hoy es el Día de la Constitución, también es el Día de la Selección, pues me gustará, en todo caso, compartir con los españoles un deseo, y es el de que tengamos una victoria hoy, esta tarde, frente a Marruecos, y por tanto, pues desde aquí desearle al seleccionador y a los integrantes de la Selección Española de Fútbol el que tengan acierto, suerte y que nos den una alegría esta tarde. Muchísimas gracias. Luego ya hablamos. Gracias. Bueno, pues finalizaba sus palabras el presidente del Gobierno lanzando ese mensaje de apoyo a la selección española que a las 4 de la tarde juega contra Marruecos. Un mensaje en el que coincidía con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Al menos en esto los dos han estado de acuerdo y aprovechamos para recordarles que podrán ver ese partido en directo a través de la 1 de Televisión Española. Estamos viendo la imagen de la Puerta de los Leones, la escalinata de la fachada del Congreso. En este momento los ministros se están colocando en las ubicaciones indicadas. Vemos a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al ministro de la Presidencia junto a la ministra de Industria, también a la ministra portavoz Isabel Rodríguez, a Carolina Darias, la ministra de Sanidad. Vemos mucha presencia de ministros, también el del Interior, Fernando Grande, Marlaska, los titulares de Cultura y de Defensa también participan de esta recepción, el segundo de los actos a los que hoy estamos asistiendo en el Congreso de los Diputados, en recuerdo del aniversario de la Constitución, que hoy, este 6 de diciembre de 2022, cumple 44 años. Va a empezar la recepción con un poquito de retraso, se han prolongado
prolongado tal vez bastante las declaraciones que han hecho los distintos líderes políticos. Se les esperaba con mucha expectación. Es ya una tradición que todos valoren hoy la vigencia de la Constitución o la necesidad de reformarla, y también que se refieran a la actualidad política, que, como sabemos, está muy cargada desde hace varias semanas, iba a decir, pero en realidad podríamos decir varios meses. Acerca el 2023, un año electoral, y eso está haciendo que se tensen más los ánimos, que haya aumentado la crispación en la Cámara. Estamos viendo en los últimos plenos cómo son constantes las llamadas al orden de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que va a ser quien ahora tome la palabra. Suyo es el único discurso que va a sonar en esta recepción en el Congreso de los Diputados por el Día de la Constitución. Acabamos de ver también en imagen a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Vemos sonrientes a los ministros a la espera de ese momento cuando la presidenta del Congreso, junto al presidente del Senado, ambos son hoy los anfitriones en esta recepción, aparezcan por esa puerta de los Leones que se abre solo en las ocasiones solemnes, como ocurre hoy, que estamos celebrando el aniversario de la Constitución, y como ocurría también el pasado fin de semana, cuando la Cámara celebraba su jornada de puertas abiertas. En esa ocasión, el pasado viernes y sábado, se abrió para que los ciudadanos pudieran acceder al Congreso y recorrer sus distintas salas. Estamos viendo en imagen a los ministros del Congreso. Al otro lado también están los representantes de las mesas y los portavoces parlamentarios, y acuden también a este acto las distintas autoridades del Estado. Por primera vez asiste a este acto el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo, que ocupa el cargo desde la dimisión el pasado mes de octubre de Carlos Lesmes por la falta de acuerdo para renovar el máximo órgano de los jueces, que lleva 4 años caducado. Hemos escuchado a todos los líderes políticos y también a los presidentes autonómicos que han hablado desde el micrófono del patio, referirse a esta situación de bloqueo de la que se acusan mutuamente Partido Popular y Partido Socialista. Escuchábamos al presidente del Gobierno hace unos minutos hacer un llamamiento, decía, a los partidos conservadores para que cumplan la Constitución. Honrar a la Constitución, decía Pedro Sánchez, significa cumplirla todos los días. Y destacaba también el presidente del Gobierno el crecimiento de España pese al ruido y a la crispación. Antes de él hemos tenido también oportunidad de escuchar a Alberto Núñez Feijóo. El presidente del Partido Popular ha defendido la Constitución de la concordia, decía, y ha sido muy crítico con la amenaza que suponen los partidos anticonstitucionalistas. Decía el presidente del Partido Popular, que asiste esta mañana en el Congreso a su primer aniversario de la Constitución. Alberto Núñez Feijóo, como saben, es senador, no tiene escaño en el Congreso de los Diputados, pero asiste a este acto como líder de la oposición. Es la imagen a esta hora en la carrera de San Jerónimo de los invitados a la recepción por el Día de la Constitución. De nuevo volvemos a ver esas sillas blancas en la carrera de San Jerónimo. Es la tercera vez que el acto se celebra en el exterior. Los 2 años anteriores se debió a la pandemia. En esta ocasión la presidenta ha querido hacer extensible la invitación a todos los ciudadanos. Cuando finalice esta parte, la parte más institucional del acto, con el discurso de la presidenta del Congreso, de Meritxell Batet, los invitados pasarán al Salón de los Pasos Perdidos, donde continuará la recepción ya en privado, sin cámaras delante. Ese es el momento que los periodistas llamamos corrillos, donde se produce el encuentro entre los políticos y los periodistas. No se puede grabar, pero aquí en el canal 24 horas, también en el telediario, tendrán ocasión de saber qué es lo que han comentado
los distintos representantes políticos. Por primera vez Vox no asiste a esta parte de la recepción. Hemos visto antes a su portavoz, a Iván Espinosa de los Monteros, en el acto de izado de la bandera. Ahí sí han estado presentes, pero anunciaba el portavoz de Vox que se ausentarán de esta segunda parte del acto porque, explicaba, no quieren compartirlo con quienes están incumpliendo la Constitución. Iván Espinosa de los Monteros ha hecho declaraciones junto a la verja del Congreso y se ha ausentado, por eso la formación de Santiago Abascal no está presente a esta hora en la carrera de San Jerónimo, cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía. Vemos ahora en imagen a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al presidente del Partido Popular. Antes veíamos a representantes de la mesa del Senado. Han venido varios de sus portavoces y todos los miembros de la mesa. Es una celebración esta conjunta que celebran las Cortes, tanto Congreso como Senado, aunque su lugar de ubicación sea el Congreso de los Diputados. Hemos visto antes a Ander Gil, el presidente del Senado, pasar revista a las tropas junto a la presidenta del Congreso. Esa ha sido la principal novedad que nos ha dejado este aniversario, el 44 aniversario de la Constitución. Hasta ahora el izado de la bandera se había celebrado en la Plaza de Colón, no demasiado lejos de donde nos encontramos, pero este año la presidenta Meritxell Batet ha decidido trasladar ese acto solemne a la Plaza de las Cortes. Así que ahí, muy cerca del lugar donde vemos a los ministros conversar, enseguida van a tener oportunidad de ver el mástil sobre el que ondea la bandera nacional. Permanecerá ahí hoy hasta las 5 de la tarde. Ahí enseguida van a tener oportunidad de ver, ahí ven, esa bandera que se ha izado a primera hora de la mañana. Es una bandera que ha cedido al Congreso de los Diputados la unidad de emergencias. Una bandera que mide 5 por 4 metros y que de manera excepcional está ondeando en la Plaza de las Cortes. Junto a ellas vemos otras banderas, son las banderas de las comunidades autónomas. Antes hemos tenido oportunidad también de escuchar a varios presidentes autonómicos que han intervenido desde el patio del Congreso, ese micrófono donde todos los años podemos escuchar las impresiones de los líderes políticos. También los presidentes autonómicos han tenido oportunidad de referirse a la vigencia de la Constitución, a la necesidad o no de reformarla y también repasar distintos aspectos de la actualidad política, este momento de crispación que estamos atravesando. Prácticamente todos han hecho referencia a esta tensión con la que se va a despedir el año 2022 en el Congreso de los Diputados. Hemos escuchado también desde ese micrófono en el patio antes a Inés Arrimadas. Hemos tenido oportunidad de escucharla en directo cómo pedía a su portavoz parlamentario, a Edmundo Val, que retire su candidatura a presidir el partido. Edmundo Val, el portavoz, está presente también en el acto. Lo hemos visto desde primera hora de la mañana. Aunque que sepamos, no ha hecho declaraciones y no ha contestado a esa invitación que le hacía públicamente la presidenta Arrimadas. Y estamos viendo ahora a Miquel Roca, uno de los ponentes de la Constitución, uno de los padres. Asiste a esta recepción, lo viene haciendo desde hace bastantes años. Ahí tienen a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, junto al presidente del Senado y a su derecha el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Le acompañaba también el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo. Señor presidente del Gobierno, Meritxell Batet, señores presidentes para el del discurso Tribunal que vamos a escuchar Constitucional y del Consejo en directo. General del Poder Judicial, miembros del Gobierno de España,
presidentes y presidentas de las comunidades autónomas, autoridades, señorías, amigos y amigas. Celebrar el Día de la Constitución es celebrar la constitución de nuestra comunidad política. Una comunidad de afectos, reconocimientos y solidaridades, de ilusiones y anhelos que a lo largo de estos 44 años ha construido el camino de paz, de libertad, de convivencia y de progreso por el que ha transitado nuestro país de manera constante y segura, dejando atrás las quiebras de nuestra historia. Las generaciones que elaboraron y ratificaron la Constitución protagonizaron una revolución fraternal contra las frustraciones del pasado y sentaron las bases para que España pudiera aspirar a su infalible mañana, como quería Machado. Durante el debate constituyente, esa conciencia de frontera histórica, de ilusión colectiva, estuvo siempre presente. Todos pusieron su parte para que el texto tuviera una gran capacidad de integración, para que en él todos pudieran reconocerse. Por eso se pudo decir entonces que los preceptos constitucionales representan un conjunto articulado y coherente de concesiones. Concesiones que no eran producto de una suerte de correlación de debilidades, sino una suma de generosidades. Así se afirmó en el pleno de aprobación del dictamen constitucional. La Constitución expresa la generosidad de todos y de cada uno de nosotros. La materia política que dio forma a nuestra Constitución no fue el miedo a repetir errores, el miedo al anquilosamiento, el miedo a los males sufridos. Si hubiera sido el miedo lo que hubiera movido la elaboración de la Constitución, hubiéramos tenido probablemente un texto más largo, más prolijo, que se hubiera llenado de seguridades y mandatos concretos, como a veces se puede encontrar en el constitucionalismo comparado. No fue el miedo. La materia política de nuestra Constitución es la esperanza. Así se proclama en el pórtico del texto constitucional para todos aquellos que entran en su lectura. La esperanza de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. La esperanza de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de sus derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. La esperanza de promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. La esperanza de establecer una sociedad democrática avanzada. La Constitución expresa un gran acuerdo en los fundamentos de nuestro sistema de gobierno. Se contienen en ella las grandes decisiones fundamentales que articulan nuestra convivencia: la legitimación democrática del poder, el sometimiento al derecho y al control de los tribunales, la distribución en distintos niveles territoriales y el debido respeto a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Estado democrático, Estado de Derecho, Estado autonómico, Estado social. Son las formas que adoptan la identidad de nuestra comunidad política. Lo reitero, la esperanza es el espíritu que da aire a todo el proyecto constitucional. Una esperanza que convoca a la España de la inteligencia, de la bondad, la ilusión y el esfuerzo para desarrollar todas sus posibilidades. A lo largo de estas más de 4 décadas, los logros de nuestro país han sido magníficos y nos ofrecen una visión de nosotros mismos que alienta el optimismo y la confianza. Durante más de 30 años, nuestro país ha liderado a nivel mundial el número de donaciones de órganos. Ese hecho habla de la gran solidaridad de nuestros ciudadanos, de su generosidad también, y de la fortaleza de nuestro Sistema Nacional de Salud que lo ha hecho posible. Eso es Constitución. Más de 3 millones de personas dedican su tiempo, su atención, su cariño a otras personas en situaciones de necesidad.
Son personas voluntarias que comparten la suerte de sus conciudadanos y que contribuyen a que nuestra sociedad sea humanamente más rica. Eso es Constitución. Hace unos días conocimos la historia de Pablo y Sara, dos jóvenes leoneses que, gracias a su pasión, a su esfuerzo y a su talento, forman parte hoy del Programa Espacial Europeo. Dos jóvenes educados y formados en nuestro país, en el sistema público de educación. Eso es Constitución. 3,5 millones de empresas abren sus puertas cada día. Emprenden, invierten, producen, prestan servicios, crean riqueza. Eso es Constitución. Cerca de 100.000 libros se publican al año por más de 700 editoriales. A través de sus páginas se obtiene información, se estudia, se reflexiona, se disfruta y se avivan los ingenios, como dice el Quijote. Se accede a la cultura. Eso es Constitución. Y podría referirme a tantas otras manifestaciones del valor de nuestra ciudadanía, que demuestran que somos un gran país y que el propósito que alentó a quienes hicieron la Constitución fue acertado. Ese marco de convivencia ampara y promueve el desarrollo de la vida política y social hacia el logro de las metas constitucionales. Una sociedad más justa, más libre, una sociedad en la que todos los ciudadanos y ciudadanas merecen y reciben igual consideración y respeto. Una sociedad más próspera. El vigor de ese marco constitucional precisa, como condición necesaria, la fortaleza de la institucionalidad democrática. Las instituciones son el aparato visible de aquello que nuestra vida pública ha querido tener de promesa, de compromiso vinculante, de garantía. Se crean por el derecho, pero se nutren de la confianza de los ciudadanos. Mantener su prestigio, su credibilidad, su regular funcionamiento exige, por parte de todos, el leal cumplimiento de la promesa que encarnan. Las instituciones pertenecen a los ciudadanos que las confían en depósito a los responsables políticos, para guardarlas y velar por su correcta función. Los deberes que impone esa relación de confianza nos exigen una conducta de máxima diligencia. Tras 12 años de magistratura constitucional, en el momento de dejar el alto tribunal que presidió, Tomás y Valiente nos ofreció una máxima de experiencia que debemos tener muy presente. Las instituciones ganan o pierden prestigio por lo que hacen, pero también por lo que con ellas se hace. Sus palabras son el recordatorio de que la consolidación del sistema democrático es siempre una tarea inacabada, que exige un esfuerzo constante y que desdeñar el ahora puede comprometer el mañana. Una larga tradición de pensamiento político nos dice que las constituciones se van haciendo con el tiempo. Son obra de una generación, la generación constituyente, pero somos las generaciones constitucionalmente constituidas, las de aquellos que crecieron o nacieron bajo su vigencia, quienes han de reconocerse en los valores y las aspiraciones incorporadas en el texto constitucional. Nuestros abuelos, nuestros padres, tuvieron un sueño y nosotros estamos viviendo ese sueño. Confiaron en ellos y les salió bien. Confiaron en nosotros y su obra está en buenas manos, en nuestras manos, en las de los millones de españoles que sabemos que, aunque no la pudimos votar, es tan nuestra como de los que sí lo hicieron, que sabemos que es de todos y para todos, que sabemos que la Constitución no es bandera, sino plaza, que sabemos que nada es para siempre y que lo valioso hay que protegerlo y cuidarlo. Con esas certezas nos corresponde actualizar la fuerza normativa de la Constitución. En esa labor de actualización
el Parlamento, le corresponde una función primordial: enriquecer mediante el debate libre y razonado el marco jurídico de nuestra convivencia a través de nuevas leyes. El Parlamento es un lugar único. Quienes formamos parte de él debemos ser conscientes de esa singularidad. Es el lugar en el que todos los ciudadanos están representados, pero en él también deben sentirse representados. El debate parlamentario es la exhibición de las mejores virtudes de la palabra. Desde la tribuna se habla a la ciudadanía, ofreciendo las opiniones que cada cual considera mejor fundadas, dando razones que apelan al buen sentido de todos. Eso es lo que esperan los ciudadanos y las ciudadanas de sus representantes. Que la palabra se utilice para argumentar, no para herir, para proponer, no para ofender, para construir, no para zaherir. En nuestras manos está no defraudar esa confianza. La política es una actividad esencialmente conciliadora. Se trata de emplear la palabra como instrumento de persuasión, de buscar los equilibrios razonables entre posiciones distintas y de escuchar, porque escuchar obliga a quien habla a hacerlo mejor. Gracias a esa labor de decantación razonada de los intereses colectivos que se produce a través de los procedimientos parlamentarios, hemos ido incorporando consensos que fortalecen los valores cardinales de libertad, igualdad y justicia. Pienso especialmente en la igualdad entre hombres y mujeres, que constituye un principio básico de nuestro ordenamiento constitucional. A partir del reconocimiento de esa importantísima dimensión del principio de igualdad, existe un consenso básico sobre la necesidad de proteger y garantizar el libre desarrollo de las mujeres frente a todo tipo de discriminación y con mayor determinación y contundencia frente a las manifestaciones violentas de esa discriminación. Un consenso medular en la construcción de una sociedad justa, en el que debemos perseverar, por dignidad y por pura democracia. Señoras y señores, las vicisitudes históricas que estamos viviendo en estos años han acrecentado la preocupación y la incertidumbre. La experiencia nos enseña que no está en nuestra mano elegir la realidad a la que nos enfrentamos, pero lo que sí depende de nosotros es escoger cómo responder a esa realidad. Su Majestad el Rey nos recordaba hace unos días que los momentos peores y los obstáculos más arduos de superar son también los que nos mueven a la determinación, a la acción, a la resolución. En este tiempo hemos comprobado que el camino por el que podemos superar los retos es el marco por los valores y la unidad. Los valores que nos identifican como ciudadanos libres y protagonistas de nuestro gobierno colectivo, y la unidad en su defensa y preservación. Cuando hemos hecho algo juntos, nunca nos hemos arrepentido. Así lo hicimos durante los duros meses de la pandemia y así lo estamos haciendo frente a la violenta transgresión de las reglas del derecho internacional y la violación de los derechos humanos que sufre Ucrania. La Constitución proclama nuestra voluntad de colaborar en el fortalecimiento de las relaciones pacíficas entre los pueblos. La paz es el bien primero, el que hace posible todos los demás. Y sabemos que la paz es algo más que la inexistencia de guerra. Es respeto, es reconocimiento del otro, es cumplimiento de las reglas. La realización de ese designio constitucional nos demanda actuar comprometida y concertadamente con nuestros aliados, especialmente en el marco de la Unión Europea, y mantener al mismo tiempo la solidaridad y el apoyo con el pueblo ucraniano. Desde el primer momento, la expresión sincera y abierta de esa solidaridad por parte de nuestros ciudadanos mostró el nervio moral de nuestra comunidad. A pesar de la distancia que nos separa,
España se ha sentido frontera con Ucrania. Representantes de muchas de las organizaciones sociales que desarrollan esa labor nos acompañan en este acto y a todas ellas quiero expresarles el más sincero agradecimiento por su compromiso. Amigos y amigas, la España que proyectaron nuestros constituyentes está ante nosotros. Gracias al esfuerzo de los hombres y mujeres de nuestro país, a la capacidad de sumar, al deseo de compartir nuestra suerte y de que la suerte de todos sea mejor. La Constitución es una obra en marcha, pero en estos 44 años ha hecho posible la España que somos y de la que podemos estar orgullosos. Hay motivos para celebrarlo y hoy es el día para ello. Lo celebramos volviendo la vista atrás y valorando todo lo conseguido, pero lo celebramos, sobre todo, mirando al futuro, el que queremos para nuestras hijas y para nuestros hijos. Nosotros vivimos el sueño de nuestros padres y nuestros abuelos. Tengamos la ambición de entregarles todavía uno mejor a ellos. Muchísimas gracias. Ha sido el discurso de la presidenta del Congreso que pone punto y final a esta recepción por el Día de la Constitución. Meritxell Batet recibe ahora el aplauso de los invitados a este acto. Empezaba su discurso la presidenta hablando de esperanza. La esperanza es el espíritu, decía, que da aire al proyecto constitucional. Ha dicho que el vigor del marco constitucional necesita como condición imprescindible fortalecer la institucionalidad democrática y hacía un llamamiento a mantener su prestigio. Vemos ahora cómo la presidenta del Congreso, junto al del Senado y el presidente del Gobierno y el resto de autoridades, vuelven a cruzar la Puerta de los Leones para dirigirse al interior de la Cámara. Entre ellos hay muchos diputados que seguro se han sentido aludidos por las palabras de la presidenta. Les ha recordado Meritxell Batet que lo que la ciudadanía espera de ellos es que la palabra se utilice para argumentar, para proponer, para construir, decía, y no para herir o para ofender. Y también la presidenta ha querido hacer una llamada a la igualdad entre hombres y mujeres y ha pedido proteger a las mujeres frente a la violencia. También ha tenido palabras para el pueblo ucraniano. España se ha sentido, decía la presidenta Batet, frontera con Ucrania. Poco a poco vemos cómo todos los invitados están subiendo la escalinata de la fachada del Congreso en dirección al vestíbulo de la Reina Isabel II. Es la primera sala que está inmediatamente después de la Puerta de los Leones y a continuación está el Salón de los Pasos Perdidos, salón de conferencias, es su nombre oficial, ahí es donde se van a reunir todos los invitados, también con representantes de las distintas unidades militares que abrían a primera hora de la mañana estos actos en el Día de la Constitución. Un acto de izado solemne de la bandera ha sido lo primero que ha ocurrido, el primer acto que ha abierto el aniversario de la Constitución. Era la primera vez que se celebraba, por eso en esta ocasión hay más presencia de los militares que en anteriores recepciones, que en anteriores aniversarios de la Constitución. Hemos tenido oportunidad de escuchar antes que a la presidenta los distintos líderes políticos que asisten a este acto. El último en hablar ha sido el presidente del Gobierno. Ha empezado con bastante retraso esta parte más institucional, la parte que corría a cargo de la presidenta del Congreso. Todos esperaban
una referencia al clima de tensión, de crispación que se está viviendo, sobre todo estas últimas semanas en el Congreso de los Diputados, y la presidenta del Congreso ha hecho varios llamamientos a los diputados para que utilicen la palabra para argumentar, decía, para proponer, para construir y no para herir ni para proponer. Bueno, creo que hemos perdido la señal que nos ofrece el Congreso de los Diputados. Ahora lo recuperamos. Vemos al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el centro de la imagen. Creemos que está conversando con el padre Ángel. Suele ser uno de los invitados que nunca falla a esta recepción por el Día de la Constitución. Al final la lluvia ha respetado los dos actos, el de izado de la bandera que abría esta jornada y también la segunda parte, la del discurso de la presidenta del Congreso. Había un plan B. Si llovía, estaba previsto que el acto se celebrara en el interior de la Cámara, como ocurría en años interiores. Ahora ya el aniversario de la Constitución se continúa celebrando, pero ya va a ser a puerta cerrada en ese salón de los Pasos Perdidos, donde, como les decía, ya no podemos entrar las cámaras. Los compañeros de los medios de comunicación ya se estarán dirigiendo hasta allí para formar parte de esos corrillos que compartimos periodistas y políticos. Todo lo que se comente allí tendrán oportunidad de saberlo en posteriores conexiones que haremos aquí en el canal 24 horas y, por supuesto, a partir de las 3 de la tarde en el telediario. Nosotros desde el Congreso de los Diputados, desde la Sala Constitucional, muy cerquita, les decía al principio, de los retratos de los ponentes, de los padres de la Constitución, el lugar donde el Congreso recuerda lo que ocurrió, tal día como hoy, hace 44 años, nos vamos a despedir. Muchas gracias por habernos acompañado en el doble acto que ha consistido este aniversario, 44 años que cumple la Constitución. Muchas gracias, les decía, por acompañarnos y feliz Día de la Constitución. Cuando quieras, Ana Belén. Gracias, Diana. Pendientes de lo que nos podáis contar de esa recepción oficial que va a haber ahora en los Pasos Perdidos, esos corrillos donde no entran medios de comunicación, sí periodistas. Les vamos a mantener informados aquí en el canal 24 horas. 13 y 16 minutos, hora peninsular española. Continuamos en directo aquí en el canal 24 horas.